Este podcast es presentado por Centro Mindfulness Monterrey, Hospital Nogalar, Publiarte, Oxcool y Clínica del Dormir. ¿Sabías que de la adversidad podemos generar grandes aprendizajes? Bienvenido a Letras para Despertar. Y en este episodio que he titulado Aprender de la tragedia, te voy a compartir una serie de propuestas y reflexiones para poder mantener un estado de equilibrio y crecimiento cuando nos toque vivir una situación desfavorable. Pero antes de ello, vamos a realizar una práctica meditativa breve para aumentar nuestro equilibrio y atención en el momento presente. Para esto te voy a pedir, por favor, que, como lo hemos desarrollado ya en episodios previos, tomes una postura estable y en tu lugar, cierres tus ojos y comenzamos. Comenzamos llevando la atención a la respiración, inhalando y exhalando con total conciencia. Vamos a permitir que la respiración fluya por sí sola, sin intervenir en ella, sin manipularla. Una de las grandes fortalezas que nosotros podemos desarrollar es la habilidad de estar presentes, de estar plenamente enfocadas o enfocados en el aquí y ahora. Para lograr esta fortaleza necesitamos practicar. Y uno de los ejercicios más eficientes para lograrlo es mantenerse con los ojos cerrados, como estamos en este momento, en un estado de atención abierta a todos los estímulos que lleguen a nosotros. Vamos a tratar de ser conscientes en este momento de sonidos, aromas, sensaciones, pensamientos, emociones, todo estímulo que llegue a nosotros, la conciencia, vamos a darnos cuenta de él, sin querer cambiar ningún estímulo, sin apegarnos a ningún estímulo, solo notando cada experiencia tal y como sucede momento tras momento. Si un estímulo atrapa nuestra atención y nos quedamos distraídos en él, solo nos damos cuenta de esta distracción y regresamos a la respiración. Respiramos conscientes 2 o 3 veces y volvemos a abrir nuestra atención al momento presente. Sumergidos, sumergidas en el aquí y el ahora. Abrazando toda experiencia que nos toque vivir, tal y como se presenta ante nosotros.
Muy bien, vamos regresando la atención a la respiración, inhalando y exhalando con total conciencia. Y con este sonido abrimos los ojos, terminando nuestra meditación de atención plena. Muchas gracias por realizarla. Vamos a comenzar con nuestra reflexión del día de hoy. Como bien sabemos, todos los seres humanos vivimos adversidades. Podemos estar atravesando buenos momentos en nuestra vida, donde la salud, la economía, las relaciones interpersonales sean favorables, pero como bien lo sabemos, esto no dura para siempre. La realidad en la que nosotros habitamos, de la que formamos parte, está caracterizada por la impermanencia. La impermanencia significa que todo está en constante cambio, que todo está en constante transformación. Y ante esa transformación inevitable, muchos procesos colapsan, muchos procesos terminan y nosotros tenemos que readaptarnos al nuevo proceso. Sabemos bien que en nuestra vida hemos vivido y viviremos pérdidas. Y esas pérdidas, por supuesto, que son dolorosas. Y por más práctica que nosotros desarrollemos de meditación y de atención al presente, seguirán doliendo, porque como seres humanos el dolor es algo inevitable. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a caer en un proceso de miedo anticipatorio ante las situaciones desfavorables naturales que nos van a tocar vivir, nuestra calidad de vida se va deteriorando. Por ejemplo, todos sabemos de una manera clara que no estamos exentos de enfermarnos. Es algo inevitable. Tarde o temprano un trastorno de la salud llegará a nosotros y puede ser un trastorno en nuestra salud catastrófico que nos cambie la vida de una manera radical. Y eso es algo totalmente natural y obviamente existen tratamientos, prevenciones, cuidados. Nosotros podemos tener una alimentación balanceada, ejercicio físico, revisar nuestros exámenes de laboratorio, atendernos oportunamente, pero a pesar de todo eso, nos vamos a enfermar. Esa es una realidad. Entonces, ante esa realidad, muchas personas tienen un miedo tan exagerado que no quieren ni siquiera pensar en ello. Otra situación inevitable, desfavorable, que nosotros estaremos presentando y estamos, aunque no lo notemos, ya viviendo, es el proceso del deterioro físico e intelectual, algo que se conoce como envejecimiento. Todos los seres humanos, todos los seres envejecemos. Obviamente estamos sometidos a un proceso de entropía donde se van colapsando por su propia naturaleza las células y los procesos. De tal manera que, como bien sabemos, el envejecimiento es algo inevitable. Y podemos nosotros también tener una buena alimentación, podemos hacer ejercicio, dormir bien, utilizar obviamente apoyos para que el proceso del envejecimiento pueda ralentizarse y lo podemos lograr, pero no evitar. De tal manera que muchas personas cuando se dan cuenta que sus capacidades físicas, su apariencia física, sus capacidades intelectuales se van deteriorando, comienzan a caer en un proceso de miedo, ¿sí? Un miedo desbordado que les lleva muchas veces a tomar decisiones que incluso pueden poner en riesgo su salud o su economía para no manifestarse ese envejecimiento en el cual se están enfrentando. Otra tercera situación, también desfavorable y también inevitable, es el hecho de morir, la finitud. Todos obviamente vamos a morir, nuestros seres queridos también, pero nosotros muchas veces nos negamos a esa situación y no queremos ni siquiera pensar en ella. Cuando desgraciadamente sucede esta pérdida de un ser querido, obviamente es un golpe que nos va a pegar de una manera más intensa cuando no hemos desarrollado esa habilidad de ser conscientes de que la muerte es necesaria para que la vida se desarrolle. De tal forma que adversidades nosotros tenemos una gran cantidad. Pueden ser adversidades como las que ya mencioné, o pueden ser algún problema laboral, puede ser algún problema relacional e inevitablemente nosotros los vamos a vivir.
Sin embargo, ¿qué herramientas tenemos nosotros para poder mantenernos de la manera más equilibrada posible ante esas adversidades? Y es precisamente el tema que quiero compartir en estos minutos, un tema que yo leí. Lo he leído con diferentes autores en diferentes libros y es uno de los temas centrales en los que yo trato de compartir con los compañeros la importancia de aprender de las adversidades. Y en esta ocasión quiero compartir un poquito el tema del libro del Dalai Lama, de su santidad, el 14º Dalai Lama. Él ha escrito una gran cantidad de libros y uno de sus libros clásicos y uno de sus libros básicos es el de los 7 pasos hacia el amor, un libro muy muy recomendable que escribió su santidad, y en este libro se toca una gran cantidad de temas relacionados a cómo ir fortaleciendo nuestra capacidad compasiva, nuestra capacidad de generosidad y nuestra capacidad de amor desinteresado, de amor inclusivo. Entonces, en uno de sus capítulos, el Dalai Lama lo titula precisamente como Aprender de la tragedia. Aprender de la tragedia se refiere precisamente a esto que estoy mencionando. En este espacio de este libro, el Dalai Lama menciona lo siguiente. Dice, si presientes que una situación o una persona va a generarte sufrimiento, es importante que apliques técnicas para evitarlo. Eso es obvio. Si eso es obvio, aquí no estoy diciendo con esta reflexión que nos expongamos a situaciones desfavorables y de una manera intencional para tener fortaleza. Por supuesto que no. En la medida de lo posible las evitamos. Pero es importante, ¿sí?, que también consideres que si el sufrimiento ya ha comenzado, deberías recibirlo no como una carga, sino como algo que puede ayudarte. Y esa es la clave. Esa es la clave para nosotros crecer como seres humanos. Hay una frase, hay un proverbio que dice que mares tranquilos nunca hicieron buenos marineros. Esto quiere decir que si en nuestra vida todo se nos da, y si nosotros tenemos de alguna manera esa posibilidad de tener salud, de tener economía, de tener seguridad y de tener un entorno favorable, cuando llegue la adversidad, porque llegará tarde o temprano, no habremos desarrollado esa habilidad para mantenernos equilibrados. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Sería la pregunta. ¿Cómo poder aprovechar esas situaciones desfavorables para crecer a partir de ellas? De tal manera que el Dalai Lama continúa en su libro. Pasar por pequeños padecimientos en esta vida puede purificar el karma de muchas malas acciones cometidas en el pasado. Adoptar este enfoque te ayudará a ver los males de la existencia cíclica. Mientras más lo hagas, más te desagradará cometer actos no virtuosos. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí, como sabemos, lo comento si no es de nuestro conocimiento, el karma es un proceso de acción y reacción que tiene mucho peso en las tradiciones budistas, pero aquí básicamente el Dalai Lama dice que si nosotros consideramos que las situaciones desfavorables vienen por adversidades del pasado, podremos atenderlas de una manera más amable y aprender de ellas. Y él continúa en su párrafo diciendo lo siguiente, dice, las dificultades además te ayudarán a ver las ventajas de la liberación. Por otro lado, a través de tu propia experiencia con el sufrimiento, podrás identificarte con el dolor de otras personas y generar en ti el deseo de hacer algo por ellas. Por tanto, visto de este modo, el sufrimiento puede proporcionar una valiosa oportunidad para seguir practicando y reflexionando. De tal manera que nosotros como seres humanos podremos desarrollar la habilidad de ser resilientes. Esta palabra es la palabra, digamos, importante a recordar de este capítulo. La resiliencia es la capacidad de podernos nosotros mantener en las situaciones adversas sin hundirnos en ellas, sin estancarnos en ellas y mantener esa capacidad de ir fluyendo en el proceso de la adversidad, pero sobre todo ir generando un aprendizaje a partir de la adversidad vivida. Y una vez que nosotros hemos aprendido de esa adversidad, crecemos como seres humanos. Por eso la resiliencia es representada en las tradiciones contemplativas orientales como una flor de loto. La flor de loto es una de las flores que crecen en el entorno más desfavorable posible, en medio del lodo, de la poca oxigenación, de la poca luz. Estas plantas florecen de una manera maravillosa. Entonces, hay una frase incluso de un maestro vietnamita llamado Thich Nhat Hanh que dice que si no hay lodo, no hay loto.
¿Qué quiere decir esto? Que si no hay problemas, no hay crecimiento. Entonces, en la medida que nosotros, cuando estamos atravesando una situación desfavorable, nos mantengamos presentes en esa experiencia, iremos desarrollando la habilidad de encontrar esas pequeñas perlas que podemos rescatar de ese fango del sufrimiento y poderlas aprovechar para crecer como seres humanos. Todos podemos hacerlo, pero es importante y es necesario que estemos enfocados en el aquí y en el ahora. De esta manera, en la medida que nosotros practiquemos nuestra herramienta de la meditación, vamos a ir fortaleciendo el músculo de la paciencia. Y nos daremos cuenta que cuando una adversidad se presente en nuestra vida, basta con estar presentes, tratando de ajustar y atender los procesos externos que sean posibles cambiar para nosotros, o ajustar los procesos internos para no hundirnos en una emoción o en un pensamiento que nos genere daño y malestar o enfermedad, sino mantener ese proceso de apertura a la realidad para mantenernos equilibrados hasta que la situación, por su propia naturaleza, recuerda que es la transitoriedad o la impermanencia, se vuelve a estabilizar. Y tal vez las cosas ya no sean iguales, tal vez una pérdida es irreparable, pero nosotros habremos aprendido de esa situación que nos generó sufrimiento y como seres humanos tendremos más fortalezas para enfrentar las siguientes experiencias y obviamente y sobre todo disfrutar de la vida cuando las cosas van bien en ella y no estar pensando en esa situación desfavorable adelantándonos a ella, por ejemplo la enfermedad, la vejez o la muerte, cuando todavía no es una realidad de nosotros. Y generar la capacidad de que cuando eso se presente, nosotros habremos fortalecido nuestra capacidad de equilibrio para poder vivir de una manera plena. Y esto lo podemos hacer todo. Recuerda, la adversidad que llegará a tocar nuestras puertas tarde o temprano, no es solo tragedia, es también una puerta de crecimiento y de desarrollo para ser un ser humano con mayor crecimiento y con mayor sabiduría. Y todos podemos hacerlo, pero es importante entrenarlo. Nosotros no vamos a lograr una sabiduría que caiga del cielo, no va a generarse de una manera espontánea. Nosotros con nuestro estudio, nuestra práctica meditativa, nuestro interés, iremos generando cada vez una mayor fortaleza interior para vivir esos procesos. Y una herramienta que ha demostrado científicamente que es muy importante para lograrlo es el curso de reducción del estrés basado en mindfulness de la Universidad de Massachusetts, que tengo yo impartiendo ya durante 10 años y que afortunadamente he sido testigo de que muchísimas personas, miles de personas, han logrado tener una mejor calidad de vida a partir de que cuando se presenta la adversidad, ellos se dan cuenta que no es la adversidad lo que nos genera el sufrimiento, sino nuestra resistencia a esa adversidad que estamos viviendo. ¿Y quién se resiste a la adversidad que vivimos? Nuestra mente no entrenada, que idealiza la realidad y que quisiera que fuera de una manera diferente a la que es. Entonces, en la medida que yo me conecto al presente con estas prácticas que vamos aprendiendo, nos daremos cuenta que la vida es perfecta, que la realidad es como es y que nosotros en ese momento podemos crecer como seres humanos. Muchísimas gracias y te espero para el siguiente capítulo de Letras para Despertar. Este podcast fue presentado por Centro Mindfulness Monterrey, Hospital Nogalar, Publiarte, Oak School y Clínica del Dormir.